Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Monterrey, República Mexicana. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en San Mateo capítulo 24, versos 27 en adelante, y también el capítulo 24, verso 3. Comenzamos capítulo 24, verso 3, donde dice: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y pasamos a San Mateo 24, verso 27, donde nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El tema para esta ocasión es los símbolos de su segunda venida, o sea, los símbolos de la segunda venida de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El tema de la segunda venida de Cristo es el más sobresaliente de todos los temas de los cuales habló nuestro amado Señor Jesucristo. Él habló de la primera venida, pero también habló de la segunda venida. Y si leemos en las Escrituras, estos dos temas, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, fueron los temas que abarcó Cristo en sus predicaciones. Los temas de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo, y las cosas que serían hechas tanto en su primera venida como en su segunda venida. Alrededor de esos dos temas, vean ustedes, gira el ministerio y obra y predicación de Jesucristo y profecías de Jesucristo. Cristo profetizó acerca de la primera venida del Mesías. ¿Y cómo él va a profetizar acerca de la primera venida del Mesías si él mismo era el Mesías y estaba allí? Pues miren, ¿quieren ver en la Escritura a Cristo profetizando la primera venida del Mesías? Él dijo: el Hijo del Hombre sube a Jerusalén y será tomado allí y será juzgado y condenado y será muerto. Está profetizando de la primera venida de Cristo y las cosas que le sucederán a Cristo en su primera venida. O sea que estaba profetizando acerca de lo que le sucedería a él allí, presente en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. También
encontramos que él profetizó de todas las cosas que él haría. Él profetizó acerca del nuevo pacto, el cual sería establecido bajo la sangre suya, bajo la sangre del nuevo pacto. Él profetizó de su muerte, profetizó también de su resurrección, profetizó también de su ascenso al cielo. Él dijo que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Eso está en San Mateo, capítulo, vamos a ver, capítulo 26, versos 60 y 12 en adelante dice: levantándose el sumo sacerdote, le dijo, esto fue cuando estaban juzgando a Jesús, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí profetizó de las cosas que él haría ahí en su primera venida, cuando él fuera crucificado, muriera y resucitara y ascendiera al cielo. Y también ahí profetizó de su segunda venida. Vean que desde ahora, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y lo que para el sumo sacerdote era una blasfemia, para los creyentes en Cristo era una revelación grande de la primera venida de Cristo y de su segunda venida. Ahora podemos ver que esta gran revelación que les dio allí no la pudieron captar, no la pudieron creer. ¿Y qué dijo? Dice el sumo sacerdote, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, o sea, el concilio del Sanedrín, todas aquellas personas que estaban allí reunidas para juzgar a Jesús, dijeron, es reo de muerte. Ahora vean cómo a un hombre que habla la revelación divina de la primera y segunda venida de Cristo, lo condenan como blasfemo al dar esa gran revelación. Y dicen que es digno de muerte, reo de muerte. Ahora podemos ver cómo Cristo profetizó tanto de su primera venida y las cosas que él haría ahí en su primera venida. Y él da a conocer que está siendo cumplida la primera venida del Mesías en él. Y cuando le preguntan acerca del Padre, ¿dónde está el Padre? Él dice que el Padre, ¿dónde está? En él. ¿Y qué es el Padre el que hace? Las obras. Las obras en la primera venida del Mesías, así como en la segunda venida de Cristo, las obras las hará Cristo en su segunda venida. Pero ¿dónde encontraremos a Cristo en su segunda venida manifestado en el día postrero? Lo encontraremos en donde Él ha señalado que Él estará. ¿Dónde estaba el Padre en el cumplimiento de la primera venida del Mesías? Pues estaba en el enviado del Padre. En Él estaba el Padre velado y revelado. Por lo tanto, Jesús no hizo otra cosa sino revelar al que estaba dentro de él, dar a conocer el que estaba dentro de él y su venida, su manifestación allí presente en medio del pueblo hebreo, cumpliendo las promesas divinas. Por lo tanto, Jesús decía, yo no hablo nada de mí mismo. Como yo oigo al Padre hablar, así es como yo les hablo a ustedes. Así es que mi palabra
la palabra que les he hablado no es mía, sino del que me envió. Y las obras que él hacía, él decía que las obras que él hacía no las hacía él mismo de sí mismo, sino que el Padre que moraba en él era el que hacía las obras. Ahora vean cómo el Padre estaba revelado en su enviado, en su Hijo, Jesús, a través del velo de carne donde Dios estaba cumpliendo la venida del Mesías, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Ahí estaba el Dios creador de los cielos y de la tierra, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llevando a cabo las obras de la primera venida de Cristo. Las estaba llevando a cabo a través de ¿quién? De su enviado. Siempre el enviado es el instrumento de aquel que lo envió, para el que lo envió manifestarse a través del enviado y hacer las obras que él dijo que haría en este tiempo. Por lo tanto, las obras que son hechas, aunque las vemos siendo hechas a través del enviado, el que hace esas obras es el que lo envió y las hace a través de su enviado. El enviado es la parte visible y el que lo envió está dentro, el cual las personas no pueden ver. Y el que está dentro del enviado es el que se manifiesta y realiza las obras que le prometió hacer en ese tiempo. Por lo tanto, las obras correspondientes a la primera venida del Mesías estaban siendo hechas por el Padre a través de Jesús. Y Jesús, siendo la parte visible en donde estaba el cumplimiento de la primera venida del Mesías, podía hablar en esa forma al pueblo y dar a conocer que era el Padre el que hacía las obras. Ahora podemos ver que esa era la causa por la cual Jesús no hacía nada de sí mismo. En una ocasión fue a un lugar donde hubo muchas personas que estaban enfermas, allí en el estanque, en un estanque donde venía un ángel cada cierto tiempo, descendía y removía las aguas, y el que entraba primero a las aguas quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y cuando llegó a ese lugar donde hubo tantos enfermos necesitados, solamente sanó a una persona. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Padre le mostró. Y eso fue lo que conforme al programa divino el Padre haría en ese momento. Ahora podemos ver que ese remedio lo enviado que siempre se cumple lo que ha prometido aquel que dijo que vendría manifestado en medio del pueblo de Dios. Y es a través del enviado que es manifestada la gloria de Dios, la gloria del que lo envió. Es manifestada la gloria de Dios por medio de carne humana. Por eso Jesús decía: yo te he glorificado. Y Jesús decía: glorifica tu nombre. Y Dios dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificó en su primera venida y lo glorificará en su segunda venida. El nombre de Dios. Ahora podemos ver cómo el nombre de Dios para redención estaba ¿dónde? En su enviado Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, Redentor. Por lo tanto, la obra de redención sería llevada a cabo a través del enviado, pues él tenía el nombre relacionado a la obra que llevaría a cabo. Ahora podemos ver que para el tiempo final Cristo dice en Apocalipsis capítulo 12 verso 17 que esa piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo, tiene un nombre nuevo, que ninguno conoce sino aquel que recibe esa piedrecita blanca. Y esa piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo, está prometida para ser dada al vencedor. Al que venciere yo le daré
a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en ella ha escrito un nombre que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así es que un vencedor del cuerpo místico de Cristo, un mensajero del cuerpo místico de Cristo, obtendrá la victoria, y él obtendrá esa piedrecita blanca, la segunda venida de Cristo. Él recibirá a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo. Esa es la piedra cortada que vio el profeta Daniel en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que se le olvidó, pero que Dios le trajo al profeta Daniel nuevamente el sueño, y luego el profeta Daniel se lo dio a conocer al rey y también le dio la interpretación. Ahora, ese nombre de la piedrecita blanca, que es un nombre nuevo, ese nombre tiene que ver con la obra que Cristo hará en el día postrero, que es la obra del león de la tribu de Judá, de Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Por eso en Apocalipsis capítulo 19, Él viene con un nombre que ninguno entiende, y su nombre es el Verbo de Dios. Y tiene escrito en su vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando decimos que tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, vean ustedes, eso significa que ese nombre que tiene escrito es el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora podemos ver que es un misterio la segunda venida de Cristo, como fue un misterio la primera venida de Cristo. Pero es un misterio mayor la segunda venida de Cristo. Pero de la segunda venida de Cristo hay más profecías que de la primera venida de Cristo, a tal grado que el mismo Jesús profetizó de la segunda venida. La segunda venida de Cristo es la segunda venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en medio de la raza humana y manifestado en medio de la raza humana en el día postrero. En su primera venida, Él vino manifestado en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, para llevar a cabo por medio de Él la obra de redención. Ahora, así como tenemos los símbolos de la primera venida de Cristo, como Cordero de Dios, también como el macho cabrío de la expiación, que se sacrificaba el día 10 del mes séptimo de cada año, y también como los diferentes sacrificios que se ofrecían a Dios de animalitos. Todos esos símbolos fueron cumplidos en la persona de Jesús. Lo encontramos cumpliendo esos símbolos, o sea, esos símbolos siendo cumplidos en Él. Y ahora, para el día postrero, tenemos los símbolos de la segunda venida de Cristo para ser cumplidos, y ser cumplidos en forma sencilla. Y Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Y por consiguiente, Él viene como la raíz y el linaje de David. Y por consiguiente, Él viene con la llave de David. Él es el que dará comienzo al milenio. Bajo el ministerio de Cristo, en el día postrero es que comenzará el milenio postrero, en donde Él estará cumpliendo en ese milenio postrero las profecías de la segunda venida, de su segunda venida, y estará cumpliendo todas esas profecías que nos hablan de su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, como Hijo del hombre e Hijo de David. Y Él es el que tiene la llave de David. Así como Cristo en su primera venida dijo a Pedro que le daría la llave del reino de los cielos. Y vean ustedes, con la llave del reino de los cielos, Él abrió el reino de los cielos el día de Pentecostés. Con la revelación de la primera venida de Cristo, Él abrió
el reino de los cielos y comenzaron a entrar al reino de los cielos miles de personas. Abrió esa puerta del reino de los cielos y esa puerta es Cristo, porque Cristo es la puerta. Cristo en su primera venida, llevando a cabo su redención de la cruz del Calvario, esa puerta de misericordia fue abierta el día de Pentecostés para todos los que allí escuchaban. Y Pedro fue el que la abrió porque tenía la llave, la revelación de la primera venida de Cristo. Porque cuando Cristo preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, en el capítulo 16 de San Mateo, todos decían, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que has resucitado, otros dicen que tú eres Jeremías y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y dice, y lo que atares en la tierra será y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, luego de tener esa gran revelación, Pedro, y darla a conocer allí, y dar testimonio delante de Jesús, y delante de los apóstoles de quién era Jesús, ahora Jesús les dice a ellos, ahora ustedes se quedan calladitos en cuanto a esa revelación. Ustedes no digan nada, no digan a nadie que yo soy Jesús del Cristo. No digan a nadie que yo soy el ungido, el Mesías, el Cristo. Ahora vean ustedes, esta revelación era para ellos y Él les prohibió dar a conocer allí el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Él les prohibió darlo a conocer al público en general. Esa es una revelación para los seguidores de Jesucristo. Vean en el capítulo 17 también de San Mateo, versos, vamos a ver, cuando bajaron del monte de la transfiguración, donde habían visto a Jesús transfigurado con su rostro como el sol y sus vestiduras resplandecientes como la luz, y a Moisés y Elías uno a cada lado, y escucharon esa voz, la voz de Dios desde esa nube de luz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Luego, cuando descendieron de allí, en el verso 9, dice, San Mateo capítulo 17, verso 9 en adelante, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora vean cómo les prohibió dar a conocer esa visión, la visión de la segunda venida de Cristo con sus ángeles viniendo en su reino. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está hablando de un Elías que vendrá no en aquel tiempo, sino en el futuro. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo precursando la primera venida de Cristo, y vino, cumplió el propósito de su venida y se fue.
En la forma que se fue, no fue la forma que toda persona deseaba que se fuera un profeta, pero los profetas se van cuando les toca el momento. Algunos se van en cierta forma y otros se van en otra forma, pero se van. Pero todos desearían que los profetas de Dios, cuando terminan su ministerio aquí en la tierra, se fueran como el profeta Elías, en un carro de fuego, que Dios los buscase, enviase ángeles para buscarlo y llevarlo a otra dimensión. Pero vean, diferentes profetas se han ido como mártires. Es mejor irse como mártir que irse en otra forma sin ningún problema. Ahora, no importa la forma que un profeta termine sus días aquí en la tierra y parta, lo importante es que ese fue el hombre de Dios para ese tiempo. Ahora, nos habla Jesús acerca de Elías, mas dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En la cuarta manifestación de Elías, él restaura el corazón de los hijos de Dios, a la fe de los padres, los apóstoles. La venida de Elías para el tiempo final, en su cuarta manifestación, es para restaurar y precursar así la segunda venida de Cristo. Y la quinta manifestación de la venida de Elías es también para restaurar, para la restauración del pueblo hebreo con Dios como nación, y para la restauración de cada miembro de la iglesia de Jesucristo a eternidad. O sea, para la restauración de todas las cosas, para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Ahora podemos ver el tiempo que nos ha tocado vivir y el por qué para este tiempo final tenemos la promesa de que Dios enviará a Elías. Y vean ustedes, Elías en su cuarta manifestación restauró la fe de los hijos, a la fe de los padres, a la fe de los apóstoles, restauró la fe de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, pero no pudo restaurar al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque para la restauración del pueblo hebreo con Dios será en la quinta manifestación de Elías. Ahí es donde, con esa manifestación de Elías en su quinta ocasión, serán restauradas todas las cosas, tanto para la iglesia del Señor Jesucristo como para el pueblo hebreo. Es bajo los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, de los cuales uno de ellos es Elías en su quinta manifestación y el otro es Moisés en su segunda manifestación, vendrá la restauración de los hijos e hijas de Dios, de los escogidos de Dios, a la vida eterna. Vean, de esto fue que habló el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 en 10. Capítulo 18, capítulo 3, verso 18 en adelante dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo, o sea, que su ungido, que Jesucristo es, como diríamos, el ungido de Jesús. En cada edad, pues, es el mensajero de cada edad. El ungido de Jesús para el día postrero es el ungido de Jesús para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ungido es lo mismo que Cristo o Mesías. El ungido
en cada edad, pues fue el mensajero de cada edad ungido por Jesucristo con el Espíritu Santo. Fue ungido por el ángel de Jehová, el ángel del pacto, cada uno de esos mensajeros de Jesucristo para cada una de las 7 edades, y también para el ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Ahora vean ustedes, el apóstol San Pedro dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea que su ungido había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora vean cómo para la restauración de todas las cosas, la segunda venida de Cristo tiene que ser cumplida en el tiempo final, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto os digo que el cielo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es en el tiempo de la restauración de todas las cosas en donde la segunda vez, en donde la segunda venida de Cristo se convertirá en una realidad. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Pero allá? ¿Están oyendo bien ustedes? No. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Los que en la parte de atrás están escuchando, pueden levantar la mano. No. En este pasaje, no, allá atrás no. Todos los que en la parte de atrás están escuchando claro, pueden levantar su mano. Bueno, ya. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Para los escogidos de Dios, para la iglesia de Jesucristo, viene la restauración a la vida eterna física, en donde los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados
Y eso es la restauración física a la vida eterna de cada hijo e hija de Dios. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora tenemos a través de las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento los símbolos de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, tenemos en los símbolos de la segunda venida de Cristo que Él vendrá como el león de la tribu de Judá. También tenemos el símbolo de que Él vendrá como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Como león de la tribu de Judá, Apocalipsis capítulo 5, verso 5, y capítulo 10, verso 1 al 11, donde el ángel fuerte que desciende del cielo clama como cuando ruge un león, porque viene como el león de la tribu de Judá. Y viene también como ladrón en la noche. Ese es otro símbolo de la segunda venida de Cristo. Viene como ladrón en la noche porque el mundo estará de noche, estará en tinieblas y oscuridad espiritual. En Isaías capítulo 60, verso 1 y adelante nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ahora, para el mundo, tinieblas y oscuridad. Pero para la iglesia del Señor Jesucristo, sobre ti nacerá Jehová. O sea que para la iglesia de Jesucristo no será de noche. Para la iglesia del Señor Jesucristo será la cuarta vigilia, será el tiempo de la mañana, porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, dice Malaquías capítulo 4, verso 2. Ahí tenemos los dos aspectos que son enfocados en la segunda venida de Cristo. Para la iglesia será en la mañana de un nuevo día dispensacional y en la mañana de un nuevo milenio, del séptimo milenio, que es el día posterior delante de Dios. Séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero para el mundo será de noche, porque al terminar la séptima edad de la iglesia gentil ya el mundo se queda sin luz, porque ya la luna no refleja la luz del sol. O sea que ya para el mundo no hay tampoco estrellas de las 7 edades, ni la luna estará alumbrando al mundo, porque cuando llega la mañana ya la luna no tiene que estar alumbrando. Cuando llega la mañana es el sol el que tiene que estar alumbrando, y la señal de que un nuevo día está rayando es que vemos la estrella resplandeciente de la mañana, la cual da su mensaje de que un nuevo día está naciendo. Y Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es otro de los símbolos de la segunda venida de Cristo, como la estrella resplandeciente de la mañana. Él dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, y Apocalipsis capítulo 2, verso 28. En el capítulo 2, verso 28 dice, hablando del vencedor, dice: al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos del alfarero, así como yo he vencido, así como yo he recibido de mi Padre. O sea que la misma autoridad que Cristo ha recibido del Padre al vencer, ahora la otorga al vencedor que estará viviendo en el tiempo final. Por eso es que él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es otra promesa para el vencedor. Así como Cristo murió
resucitó y ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono del Padre en el cielo. Él, al ver esto de que estará viviendo en el día postrero, al que Él tendrá en el día postrero en medio de su iglesia, o tendrá la victoria en el amor divino, le dará que se sienten con Él en su trono. El trono del Padre está en el cielo, pero el trono de Jesús está en la tierra y es el trono de David. Él tiene la llave de David, así como le dio la llave del reino de los cielos a Pedro. Y ven ustedes, por medio de Pedro se abrió la dispensación de la gracia, siendo predicado el evangelio de la gracia y abriéndose así la puerta de la dispensación de la gracia. Para entrar por esa puerta, miles y millones de seres humanos. Ahora fue abierta ya el día de Pentecostés por Pedro, el cual tenía la llave, la revelación de la primera venida de Cristo. Ahora, la llave de David, Cristo en el día postrero, la dará al vencedor. Así como le dará que se siente con Él en su trono, y ese es el trono de David. La llave de David significa, representa que será el mismo Cristo el que comenzará el milenio, en donde establecerá su reino milenial. Será bajo el ministerio de Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero, que comenzará el día postrero, o sea, el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y estará el ministerio de Jesús manifestado en la tierra en el día postrero a través de su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero que son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, luego de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora vean cómo para el día postrero tenemos las grandes promesas de la segunda venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Y tenemos los símbolos de su segunda venida. Lo vimos el símbolo como león de la tribu de Judá, vimos el símbolo como el jinete del caballo blanco. El reverendo William Branham dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si encontramos ese hombre, encontraremos a Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, manifestado en carne humana en un hombre del tiempo final. Estaremos encontrando el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, manifestado en carne humana en un hombre del día postrero. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo. Si encontramos ese hombre, habremos encontrado al ángel del Señor Jesucristo, el instrumento a través del cual Cristo estará como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, manifestado en el cumplimiento de sus promesas para el tiempo final. Y ahí estaremos viendo escrito en su muslo y en su vestidura, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estaremos también viendo que ese nombre que ninguno entendía, sino el mismo, el cual es el verbo de Dios. Vean ustedes, será el verbo, la palabra, hecho carne en el día postrero. Y por lo tanto, el verbo cuando se hace carne siempre ha tenido un nombre. Cuando se hizo carne parcialmente en cada mensajero, ahí tenía el nombre de cada mensajero siendo usado, el cual tenía un significado muy importante. Pero cuando se hizo carne en toda su plenitud, ahí tenía el nombre para llevar a cabo la obra de redención. Por eso el nombre
de la primera venida del Mesías fue Jesús, o en hebreo Josué, lo cual significa Salvador o Redentor. En la vestidura de carne estaba el nombre de Dios para redención en la primera venida del Mesías. Ahí era leído el nombre. Algunos no pudieron leer el nombre de Dios para redención, pero luego que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo y se predicó el Evangelio y la puerta así fue abierta, la puerta de la gracia, luego se pudo comprender que allí estaba el nombre de Dios para redención. Pero cuando Cristo ascendió al cielo, recibió un nombre nuevo que ninguno conoce sino Él mismo. Y ese es el nombre con el cual Él viene en Apocalipsis capítulo 19 y también en otras profecías, por ejemplo la profecía de la piedrecita blanca con un nombre nuevo, de Apocalipsis capítulo 2, verso 17, y también de la profecía de Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, saldrá fuera. Y escribiré sobre él. Así que estará escribiendo sobre su vestidura. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así es que encontraremos en el vencedor, que será su vestidura, encontraremos ahí esa manifestación del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y ese es el nombre también de la ciudad de nuestro Dios. Ahora podemos ver que hay ciudades y hay naciones que su nombre es el nombre de alguna persona. Por ejemplo, tenemos ciudades con el nombre de Santiago, tenemos ciudades con otros nombres de personas y también tenemos países con nombres de personas. Por ejemplo, Israel es el nombre nuevo que Dios le dio a Jacob. Ese es el ejemplo más claro del nombre de una nación, el cual fue el nombre de un hombre que obtuvo la victoria, el cual luchó con el ángel de Jehová y recibió la bendición de Dios, porque no soltó al ángel de Jehová hasta que no recibió la bendición del ángel de Jehová. Ahora podemos ver que en Jacob, al darle Dios un nombre nuevo, ahí estaba el nombre de la nación que vendría a través de él, por medio de sus hijos, los patriarcas, los cuales se multiplicarían y vendrían a formar así naciones, los hijos de Jacob, los nietos, los bisnietos, y así por el estilo, hasta formar una gran nación. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, tiene la promesa de recibir un nombre nuevo. La iglesia de Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, obtendrá la victoria y recibirá el nombre nuevo, que será el nombre nuevo del Señor. Así como la nación hebrea como pueblo recibió un nombre nuevo, o recibió un nombre, y ese nombre fue el nombre nuevo que había recibido Jacob. Su nombre nuevo fue Israel. Y del nombre nuevo del Señor Jesucristo encontramos que será nombrado el Israel celestial.
Ahora continuemos con estos símbolos. En todos estos símbolos están los misterios de Dios contenidos, pero sellados y cerrados hasta el tiempo del fin. Les mostré que viene como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Les mostré también que viene como ladrón en la noche. Y también esto está en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, por ahí nos dice, he aquí, vamos a ver. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora su venida para su iglesia es como el sol de justicia, pero para el mundo será como ladrón en la noche. Por eso es que en Apocalipsis, en uno de los mensajes dirigidos a la iglesia en una de las edades, él dice que viene como ladrón en la noche. Vamos a ver dónde es que tenemos esa promesa de la venida del Señor como ladrón. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora vean que viene como ladrón, dice, para estos que no se han arrepentido. Por eso los llama al arrepentimiento. Pero para los creyentes, los elegidos de Dios, viene como el sol de justicia. Por lo tanto, todos los escogidos de Dios lo verán, porque tendrán ojos para ver. Por eso San Pablo dice, hablando acerca del día del Señor, dice que vendrá el día del Señor y nos dice, pero ustedes son hijos del día, no son hijos de la noche, para que aquel día os sobrecoja como ladrón en la noche. Eso está por ahí por Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 en adelante dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, sobre ellos, o sea, sobre el mundo, sobre el reino de los gentiles, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y si no estamos en tinieblas, el día del Señor y su venida no nos tomará como ladrón en la noche, porque solamente tomará como ladrón en la noche a los que estarán en tinieblas, estarán en noche, pero nosotros, dice San Pablo, no estamos en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que a los escogidos de Dios no les sorprenderá la venida del Señor como ladrón, porque no estarán de noche, sino que están de día. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros,
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora podemos ver que a los escogidos de Dios no les tomará la venida del Señor en el día del Señor como ladrón en la noche, porque los escogidos de Dios no son de la noche ni están de noche. Los escogidos de Dios para el día postrero estarán en la cuarta vigilia, y la cuarta vigilia corresponde al día. No somos de la noche, sino del día. Por lo tanto, estaremos viendo el cumplimiento de su venida, estaremos viendo el cumplimiento de todos los símbolos de su venida, y estaremos recibiéndolo y estaremos obteniendo los beneficios de su segunda venida. Hemos visto lo que es como ladrón en la noche, y también nos dice que vendrá como el sol. Como el sol, o sea, como rey, porque el sol es el astro rey. Y el astro rey nace para reinar durante el día y alumbrar con su luz a todos los seres humanos y traer vida a los seres humanos, a los animales y a toda la vegetación, a las aves y a los peces también. Por eso, en los símbolos de su venida como el sol, lo encontramos con su rostro como el sol en el monte de la transfiguración, y también en el libro del Apocalipsis capítulo 1 versos 10 al 18, y también lo encontramos así en el capítulo 10 verso 1 y adelante: el ángel fuerte que desciende del cielo con su rostro como el sol. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, y él viene por el pueblo hebreo, por Israel. Pero por cuanto la iglesia de Jesucristo está en el tiempo en que debe ser transformada y raptada, él viene entonces por su iglesia primeramente, y se manifiesta con su rostro como el sol, o sea que se manifiesta como Rey de reyes y Señor de señores. Él estará cumpliendo este simbolismo de su rostro como el sol, y si viene como el sol, pues viene en un día, no viene en la noche. Para la iglesia será la mañana de un nuevo día dispensacional y la mañana de un nuevo día milenial. Por eso viene para los que temen su nombre como el sol de justicia naciendo. ¿Y cuándo nace el sol? En la mañana. Es en la cuarta vigilia donde nace el sol, y la cuarta vigilia corresponde al horario de 6 a 9 de la mañana. Fue en la cuarta vigilia donde Cristo apareció a sus discípulos, los cuales estaban en la embarcación, la cual era azotada por una fuerte tempestad. La iglesia de Jesucristo está representada en esa embarcación con los discípulos de Jesucristo. Y para este tiempo final, Cristo viene en la cuarta vigilia. Por eso el ángel fuerte que desciende del cielo, desciende con su rostro como el sol. Y por consiguiente tiene que ser de día. Tiene que ser en el tiempo de la mañana de un nuevo día dispensacional y de un nuevo día milenial. No puede descender del cielo con su rostro como el sol en la noche. No tiene sentido. Pero en la mañana sí, porque en la mañana es que el sol sale para resplandecer. Y viene como la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ve? Nos habla todo de la mañana, como la estrella resplandeciente de la mañana y como el sol de justicia naciendo. Y en sus alas, que son los ministerios de los olivos, traerá salud, salvación, porque son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, y
obtenemos la fe para ser transformados y raptados. O sea, la revelación de la segunda venida de Cristo. Esa es la revelación para ser transformados y raptados. Esa es la revelación, la fe para ser transformados y raptados. Y viene como el siervo fiel y prudente. Y viene como el juez de toda la tierra. Y viene como el rey de reyes y señor de señores. Vean, estos son símbolos. Y viene como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. San Mateo 24, verso 27. Y viene como el águila. Cuando se habla de águila, Dios es representado en el águila y también los profetas de Dios son representados en águilas. Y todos los escogidos de Dios son representados en águilas también. Por eso es que cuando Dios libertó al pueblo hebreo allá en Egipto, vean ustedes, Dios habló acerca de ese simbolismo de águila. Y dice en el capítulo 19, verso 4 del Éxodo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y el reverendo William Branham II dijo aquí en el libro de citas, que contiene un extracto, porque es un libro de extractos de diferentes mensajes del reverendo William Branham. Veamos lo que nos dice aquí. Este es un extracto del mensaje en las alas de una blanca paloma, página 6. Ahora, en el libro de citas se encuentra esto en la página 14a, verso 144, y dice: así que hagamos lo que podamos mientras es día. O sea, mientras es de día, o mientras es día. Y algún día las alas de un águila blanca bajarán y él nos llevará. Y las alas de un águila blanca que vendrán, que bajarán y nos llevarán, son las alas del sol de justicia, son las alas de Cristo. Los ministerios de Moisés y Elías que estarán manifestados en la venida de Cristo el gran águila. Con sus alas, los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados para llamar y juntar a sus escogidos con la gran voz de trompeta y prepararnos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Ven cómo nos llevará? Y ahora, como el ángel fuerte de Apocalipsis 10. Vean, este es otro simbolismo, como el ángel fuerte. El ángel fuerte de Apocalipsis 10 es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo, el ángel de Jehová que se manifestó por medio de Moisés y por medio de los diferentes profetas del Antiguo Testamento, y luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Ese era el verbo hecho carne, el ángel de Jehová, el ángel del pacto hecho hombre en medio del pueblo hebreo, hecho hombre, un profeta en medio del pueblo hebreo. Y él para el día posterior viene a su iglesia y después irá al pueblo hebreo. Él, el ángel del pacto, que es el verbo que era con Dios y era Dios, que es un hombre de la sexta dimensión, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, en el día posterior desciendo del cielo en Apocalipsis capítulo 10. Ese es el ángel que era diferente a los demás en la nube donde aparecieron los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y luego apareció otro ángel que era diferente a los demás, el cual estaba con los 7 ángeles ahí en esa nube que fue tomada en fotos. Ahora ese ángel del pacto, así como los 7 ángeles mensajeros que están aquí en sus cuerpos teofánicos para tener sus ministerios, estuvieron manifestados en carne humana, cada uno en la edad que le tocó vivir en medio del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora el ángel que era diferente de los demás estará en carne humana manifestado en la tierra en medio de su iglesia, en su ángel mensajero
en el día postrero. Y por consiguiente, estará Él manifestando todo lo que Él tiene en su programa para ser cumplido en su venida. Algunas personas se verán al ángel del Señor Jesucristo hablando todas estas cosas que deben suceder pronto y trabajando en la obra de Cristo, pero los entendidos se darán cuenta que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que estará obrando a través del ángel del Señor Jesucristo. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, del ángel del pacto, para la manifestación de Cristo, la revelación de Cristo del día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Así como se veló en Cardumán en los mensajeros de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad, y así se tuvo en cada edad la revelación de Jesucristo. Para el día postrero, la revelación de Jesucristo será también en Cardumán por medio de su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y llevando a cabo todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Viene como el ángel fuerte, Cristo, en su venida en el día postrero. Ahora podemos ver cómo estos símbolos de su venida ya están establecidos aquí y muestran diferentes aspectos de su venida. Y muestran en esos aspectos los misterios del reino de Dios que estarán siendo manifestados en medio de su iglesia. Viene también como el buen samaritano y viene también como el buen pastor, buscando sus ovejas del día postrero. Y viene como la lluvia tardía y temprana, conforme a Oseas capítulo 6, verso 1 en adelante. Así viene para el pueblo hebreo y así viene para la iglesia del Señor Jesucristo como la lluvia tardía y temprana. O sea que viene en la manifestación de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que es la lluvia tardía, y la enseñanza de la primera venida de Cristo, que es la lluvia temprana. O sea que las dos lluvias se juntan ahí. Y ven ustedes, se enseña la segunda venida de Cristo sin omitir la enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tendremos en el día posterior, conforme a la profecía, la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo y la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Hemos visto todos estos simbolismos y hemos visto que en estos símbolos de la segunda venida de Cristo, Dios encerró el misterio de la segunda venida de Cristo. Y también en otras profecías están encerrados los misterios de la segunda venida de Cristo. Pero en estos símbolos, vean ustedes, tenemos ahí sellados los misterios de la segunda venida de Cristo. También en la parábola del trigo y de la cizaña y la parábola de la red y las diferentes parábolas. En todas esas parábolas tenemos sellados los misterios de la segunda venida de Cristo. Los símbolos de su segunda venida. Así es que podemos ver que todo lo que estará ocurriendo en el día posterior en cuanto a la segunda venida de Cristo ya lo tenemos aquí, en símbolos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y lo que Dios estará haciendo
no será dándonos más símbolos. Ya los últimos símbolos que nos dio, los dio por medio del reverendo William Branham, a través del cual dio muchísimos símbolos y muchísimas parábolas, muchísimos tipos y figuras. Fue a través del reverendo William Branham que Dios se reflejó y reflejó la segunda venida de Cristo en una forma más amplia que lo que había hecho en tiempos pasados a través de diferentes profetas. Así es que en la vida del reverendo William Branham y su ministerio tenemos un reflejo claro de lo que será la segunda venida de Cristo. Tenemos un sinnúmero de simbolismos en la vida y ministerio del reverendo William Branham, en donde sueños y visiones fueron dadas a él o a diferentes personas y se las contaron a él y él las dio a conocer al pueblo. Ahí están encerrados misterios de la segunda venida de Cristo. Los símbolos de su segunda venida. Y si continuamos hablando de los símbolos de su segunda venida, tenemos que ir a José, en donde se representó, fue simbolizada la primera venida de Cristo y su segunda venida también. Pero vamos a detenernos y durante estos días continuaremos, ya que para todos estos días tendremos el tema de la segunda venida de Cristo y estaremos tocando todos estos reflejos también que hubo en el pasado, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Miren, aún en el mismo Señor Jesucristo se reflejó la segunda venida de Cristo. Pero no tenemos mucho tiempo ahora para entrar en detalles. El mismo Cristo profetizó de su segunda venida también. Y en su vida también se reflejó. Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí, porque el tema de la segunda venida de Cristo y los símbolos de la segunda venida de Cristo y los reflejos o tipos y figuras de la segunda venida de Cristo es el tema del momento. Y la segunda venida de Cristo es la única esperanza para el ser humano. No hay otra esperanza para el ser humano. La segunda venida de Cristo es la única esperanza para la iglesia del Señor Jesucristo, para recibir la fe, para ser transformados y ser raptados e irnos de aquí a la cena de la boda del Cordero antes que comience la gran tribulación. La segunda venida de Cristo es también el único medio de escape de los juicios divinos para la iglesia del Señor Jesucristo. Es la única forma para escapar a la iglesia de Jesucristo de la gran tribulación. Los símbolos de su segunda venida. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Y aunque hemos hablado muchísimo en esta noche sobre estos símbolos, aún con todo y eso, necesitaríamos mucho tiempo más para verlos con más detalles, porque les dije que el tema de la segunda venida de Cristo es el tema de este tiempo final. No hay tema más importante en este tiempo final que el tema de la segunda venida de Cristo. Por eso Cristo habló tanto de ese tema. Estando a 2000 años de distancia de nuestro tiempo, Él habló, profetizó de la segunda venida. Y también los apóstoles y también los profetas del Antiguo Testamento. Y también el reverendo William Branham. Pero ahora nosotros somos las personas que nos toca vivir en el día postrero para ver el cumplimiento de todos esos símbolos y reflejos y parábolas y simbolismos que representan la segunda venida
de Cristo. Los símbolos de su segunda venida. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de los símbolos de su segunda venida. Que Dios nos tenga bien abiertos nuestros ojos. Él dijo que estuviésemos velando, y ninguna persona vela con los ojos cerrados. Vela con los ojos abiertos. Y estamos en la cuarta vigilia, por lo tanto, somos llamados a estar despiertos, a ser personas madrugadoras, para ver un nuevo día rayando, comenzando a alumbrar y a dar su luz en este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche. Tenemos también a Tirso por aquí. Tirso fue el que me pasó a mí. Vamos a pedirle a Tirso, reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón, que pase acá. Él siempre tiene algún cántico. Por lo tanto, con Miguel, de seguro por ahí podrá invitar a Miguel para el cántico. ¿Y a quién más? A todos. A cada uno de ustedes también, para un cántico o dos, en donde será alabado y glorificado nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos vemos mañana, Dios mediante. ¿Dónde, Miguel? Aquí mismo. ¿Y a qué hora? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, Dios mediante, para continuar viendo estos temas que corresponden a estas actividades de estos días. Miguel les va a dar el tema. Vamos a ver si lo tengo aquí, el tema de mañana, Miguel. Sobre los efectos de su segunda venida. Los efectos de su segunda venida. Eso es muy importante, los efectos de su segunda venida. Los efectos de su segunda venida para el mundo, para el reino de los gentiles, para las naciones, y los efectos de su segunda venida para el pueblo hebreo, y los efectos de su segunda venida para la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Bueno, dejamos ahí ya ese tema quietecito. No vaya a ser que abarquemos el tema también en esta noche y ya mañana entonces yo me quede quietecito y no venga y esté con ustedes. Así es que vamos a dejarlo quieto, porque para mí es un privilegio estar con ustedes, tanto esta noche como mañana, Dios mediante, y todos estos días en que están programadas estas actividades. Ore mucho por mí, para que Dios coloque en mi corazón y en mi mente y en mi boca la palabra que debo hablar relacionada a estos temas que están señalados para estas actividades de estos días. Que Dios le bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Buenas noches.